Buenas tardes, Dios les bendiga. Ya vemos 7 conectados, ya hay 7 conectados. Un saludo muy especial de parte de los jóvenes de la Iglesia Cristiana del Norte. En esta tarde vamos a dar inicio a un tiempo de oración. Vamos a alabar, vamos a exaltar, vamos a honrar, vamos a glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Él lo merece y por ende tenemos que corresponder a tan grande misericordia, amor y pasión con la cual Él nos ama. Dice la palabra que Él permanece fiel aunque nosotros a veces seamos infieles. Y esta es una verdad que debería de hablarnos día a día. Debería desafiarnos día a día a tener un encuentro con Dios, a corresponderle a un poco de su fidelidad, a un poco de su amor, ese amor que es inmerecido y que nosotros muchas veces no sabemos ni corresponder. Así que de antemano bienvenidos a este tiempo que vamos a tener, una horita para orar, para exaltar y para honrar el nombre de Dios. Así que le invito para que se una conmigo a una oración. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Pedimos tu reino a nosotros, que hoy descienda, que en esta tarde descienda, Señor. Allí, Señor, sobre cada joven que por este medio nos acompaña y que se une, Señor, a esta oración. Yo bendigo cada una de sus vidas, les presento delante de ti, delante del trono de la gracia. Pido una presencia especial de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre sus casas también, Señor. Presentamos este tiempo de oración. Entramos por tus atrios con acción de gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, ese amor inmerecido. Gracias, Padre, por tus brazos, esos brazos que no se han cortado, que no se han cortado para levantar, para ayudar, para abrazar, para amar. Gracias por tus manos, Señor, que aún siguen siendo dadivosas para ayudar, que aún siguen siendo, Señor, dadivosas para secar lágrimas, para levantarnos, Señor. Gracias por tus palabras que nos animan, que nos desafían, que nos retan, que nos confortan, que nos dan ánimo, Señor, para seguir en esta milicia, para seguir en este caminar, para seguir como peregrinos sobre esta tierra. Gracias, Padre, por tu corazón, por el medio del cual nos muestras tu amor. Gracias por tu corazón, Señor, por ese que entregaste a lo más valioso, que es tu Hijo amado, ese que no escatimó lo más valioso de sí, sino que lo entregó en sacrificio, en expiación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por dar tu vida a tu Hijo amado, por entregarlo, Señor, a nosotros. Aún sabiendo cómo lo íbamos a tratar, no lo escatimaste, lo sometiste, Señor, bajo un juicio humano, y murió como el más vil de los hombres, menospreciado, desechado, varón de dolores, así lo describe el libro del profeta Isaías, y le tuvimos nosotros en poco. Gracias, Señor, por tan grande sacrificio en la cruz. Gracias por hacerte maldición y convertirnos a nosotros en bendición. Gracias, Señor, por hacerte pobre en medio del menesteroso y darle riqueza eterna. Gracias, Señor, por morir. Pero también gracias por resucitar, porque juntamente contigo tenemos vida. No solamente muerte para nuestros pecados, sino vida eterna con tu resurrección. Gracias, Señor, por vencer la muerte, por vencer el pecado. Gracias, Señor, por luchar en el infierno y por entregarnos las llaves de la vida eterna.
Gracias por hacernos justos. Gracias, Señor, por hacernos aceptos ante el Padre. Gracias por romper ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y por devolvernos nuestro libre acceso, nuestra libre comunión al Padre, con un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque no habrá mayor sacrificio que que el dar su vida por el prójimo. Así lo describe, Señor, tu palabra, y fuiste ejemplo de ello. Permítenos en este tiempo poder honrar tu nombre, poder alabarte, poder exaltarte, poder tener un encuentro genuino, un encuentro sincero contigo. Hoy, Señor, y si puedes decir estas palabras, repítelas después de mí. Dile: Señor, yo hoy dispongo mi mente para entender, mi corazón para creer y mi voluntad para hacer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy el libre acceso. Quiero recordarte, joven, que Dios es un caballero por excelencia y que su Espíritu Santo no entra a una vida sin que se lo permita, que sus palabras no entran a un oído sin que la persona le dé el acceso. Así que dile allí al Padre: Padre, hoy me dispongo para lo que quieras hablar, para lo que quieras hacer con mi vida, para lo que quieras enseñarme. Hoy dispongo mi vida, mis sentidos, para que estén sensibles a tu voz, estén sensibles a tu presencia. Para que tú me hables, para que tú me transformes, para que tú me renueves. Y si estás cansado, aprovecha por un momento y dile: Señor, estoy cansado. Tal vez este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, Señor, en vez de fortalecer mi relación contigo, la ha opacado. Si puedes ser sincero delante del Señor, te invito para que lo seas. No hay mejor forma de presentarse ante el trono de la gracia que desnudando el alma, que siendo transparentes delante de la presencia del Señor. Si hay algo que Dios ve, es la sinceridad. Si hay algo que Dios recompensa, es cuando hay un pueblo que le es sincero y recompensa con fuerzas, y recompensa levantando, dando ánimo, fortaleciendo. Así que dile: Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame porque tal vez en vez de crecer he menguado en el espíritu y tal vez mi carne se ha fortalecido. Tal vez mi carne ha ganado, Señor. Tal vez la pereza, el ocio, la apatía, el estupor, la somnolencia han predominado por encima del hacer del espíritu. Y ríndete allí por un momento ante el trono de la gracia y dile: Señor, ayúdame. Señor, hoy vengo para que me toques, para que toques mi corazón, para que toques mi mente, para que toques mi vida, para que toques mi alma. Quiero ser fuerte en ti, quiero ser fuerte en ti. Quiero que mi espíritu se fortalezca a través de tu verdad. Quiero que el Evangelio, el poder del Evangelio hoy me transforme, me siga transformando. Que tu palabra siga produciendo cambios reales, vivos, genuinos en mí, Señor. El apóstol Pablo no decía en vano que era necesario que nos renováramos por medio del poder de nuestro entendimiento. Así que dile por un momento: Señor, yo necesito, como lo dijo un día el apóstol Pablo, tener la mente de Cristo, pensar como pensó nuestro Señor Jesucristo, porque sí reconozco, Señor, que en ese campo de batalla muchas veces he perdido,
porque ha ganado el cuestionamiento, porque ha ganado la razón, porque ha ganado el ego, porque ha ganado la pereza. Y dile si puedes allí, sinceramente, con tu corazón: hoy te dejo ganar, Señor. Hoy te dejo ganar a ti, hoy te dejo ganar en mis pensamientos, en mi raciocinio. Hoy te dejo ganar, Señor, en cada área de mi vida. Y te entrego todo lo que soy. Una vez más, te entrego todo lo que soy, Señor, para que me fortalezcas y me ayudes. Pues tu palabra dice que no es solo mía la guerra, sino también te pertenece a ti, sino que también prometiste pelear conmigo, ir como poderoso gigante frente a mí, delante de nosotros. Yo te pido, Padre, en esta tarde, que tu Espíritu Santo visite a cada joven allí donde se encuentran. Sopla, Espíritu Santo de Dios, vida. Sopla, Espíritu Santo de Dios, fuerzas nuevas para este tiempo, Señor. Fortalécenos en nuestra comunión contigo, Señor. No permitas que seamos tentados más de lo que podamos soportar, como está escrito en tu palabra, Señor. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando enseñó la oración modelo del Padre Nuestro. Y descienda tu reino ahora sobre nosotros y establece tu voluntad en cada corazón, en cada hogar, en cada casa, en cada vida, en cada persona, en cada joven. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Y si tal vez reconoces que no anhelas el Espíritu Santo, dile al menos allá al Padre: Padre, necesito tu Espíritu Santo. Es más que un anhelo, se ha convertido en una necesidad de ti. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe adoración, recibe honra, recibe logra. Y si puedes empezar allí por un momento a tributar adoración, a rendir culto ante el Padre, te invito para que lo hagas, para que hoy expreses tu mejor adoración ante el Rey. Para que te conviertas en un adorador en esta tarde. Yo siempre digo esto y no dejaré de decirlo. Tal vez sea la última oportunidad que tengamos de adorar al Padre. Y qué hermoso sería que Él nos encontrara honrando su nombre. Por eso empieza a llenar el trono de la gracia con tus palabras. Empieza a levantar allí un cántico nuevo. Si es tu mismo anhelo, si es tu mismo sentir de adorar a Dios, empieza a hacerlo. Deja que fluya el Espíritu Santo a través de ti. Y deja que el Padre te llene de fuerzas nuevas. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara con el gran yo soy. 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 Sigue adorándole, no importa que no se cante, que no se entone una alabanza. Tú simplemente adora el nombre del Señor con tus propias palabras. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Hoy confesamos tu majestad, Señor. Hoy declaramos tu señorío, tu grandeza y tu poderío. Hoy declaramos que tú eres Dios, fuerte, valiente, que tú eres torre de refugio para el justo, que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escondite. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
fuerte es el nombre del Señor. Y torre fuerte es el nombre del Señor. Y a Él correrá el justo y levantado será. Y a Él correrá el justo y levantado será. Por el nombre del Señor yo viviré. Por el nombre del Señor yo viviré. Por el nombre del Señor yo viviré. Y a Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Y a Él correrá el justo y levantado será. Y a Él correrá el justo y levantado será. Y levantado será. Y levantado será. Escrito está en tu palabra, Señor, que a ti correrán los justos y serán levantados. He aquí justificados por tu sacrificio, por medio de tu sacrificio, que hoy corremos a tus brazos, necesitados, con hambre y sed, Señor, de ti, de tu presencia. Hoy corremos, Señor, a tu alto altar. Hoy corremos, Señor, ante el trono de gracia, para que nos des fuerzas, para que nos alientes, para que nos des vida, Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Y a Él correrá el justo y levantado será. Y levantado yo seré, Señor, y levantado. Declaramos, Señor, que nos levantamos como una generación fuerte, que nos levantamos como una generación que hemos vencido al maligno. Declaramos, Señor, que nos levantamos como una generación que conoce
al que es desde el principio. Que nos levantamos como una generación, Señor, con principios morales. Que nos levantamos como embajadores del reino, que defienden, Señor, que defienden tus estatutos, tus mandamientos, tus palabras. Que nos levantamos como una generación que va a defender tu gloria. Que nos levantamos como las águilas. Que nos levantamos como el búfalo con sus fuerzas. Que nos levantamos por el poder de tu amor. Que nos levantamos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, para enfrentar los desafíos, para enfrentar, Señor, los retos, y para escuchar tu voz y atender a tu llamado. Te damos gracias, Señor, porque nos permites adorarte, porque aún podemos levantar nuestras voces sin que exista persecución a la iglesia, Señor. Y no sé si me estás entendiendo, joven, que me escuchas. Llegarán tiempos en que la iglesia padecerá persecución y será imposible poder levantar nuestras voces al cielo para adorar. Se tendrá que hacer en oculto. Tal vez con nuestras voces muy suaves, porque llegarán momentos en que la persecución cobrará vida sobre la iglesia en Colombia. Por eso aprovecha ahora este tiempo en que puedes levantar tu voz y orar y adorar y honrar y loar y exaltar y tributar al nombre de Dios. Adoración, alabanza, acción de gracias. Y hazlo con gozo y con regocijo. Tú, joven, que conoces al que es desde el principio. Tú, joven, a ti, a quien se le fue entregada la victoria sobre el diablo, el triunfo sobre las maldiciones. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por escucharnos, por atendernos, Señor, a nuestra adoración, por atender a nuestra alabanza, por atender a nuestro clamor. Porque tu oído no se ha grabado para oír la oración de tus hijos, la oración de aquel que te busca y que lo hace de veras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe gloria, recibe honra, recibe adoración. Te exaltamos, te bendecimos, te honramos. A ti sea la más excelente alabanza. Para ti sea la más perfecta adoración. Bien, damos gloria al Señor. Le invito para que tome su Biblia y me acompañe a reflexionar un poco en la palabra del Señor. Tome su Biblia allí y se va a dirigir al libro de Samuel, Primera de Samuel.
Primera de Samuel, capítulo 22. Seguimos dándole la bienvenida a aquellos que se conectaron despuesito de que los salude. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de adoración, bienvenidos a este tiempo de exaltar el nombre del Señor, de honrar su presencia, su nombre. Primera de Samuel capítulo 22, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo número 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adalam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estéis en ese lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Amén. Para estos tiempos, la iglesia está siendo juzgada de forma severa. La juventud, hablemos de forma puntual, de nosotros los cristianos estamos siendo juzgados de una forma muy severa por la sociedad, por el mundo, por este sistema que pues predomina allí afuera. Y gran parte de ello, pues de este juicio que se está lanzando sobre la iglesia, sobre los jóvenes, pues tenemos que decir, o tengo que decir, que la culpa es nuestra, la mayor parte de ella. Me causa curiosidad esta escritura porque David fue un hombre que Dios escoge para ser el segundo rey que tiene Israel, el pueblo escogido por Dios. Quiero que vean conmigo a David de una forma metafórica. Vamos a ponerlo en un plano un poco diferente. David es escogido por Dios con una tarea para realizar una tarea importante, y es ser rey de Israel, como ya lo había mencionado. Dice la palabra que en este proceso en que David pues va a convertirse en rey, él huye a una cueva por causa de que sufre persecución. Saúl, el rey de ese tiempo, el rey actual, antes de que David tomara posesión de su reinado, pues Saúl reinaba allí y lo busca para matarlo, ya que Saúl sabe que David va a ser pues su sustituto y le da celos, entonces lo busca para matarlo. David se ve obligado a huir de la presencia pues de su tierra, a ocultarse del rey para que no lo capture. ¿Qué pasa? Vamos a poner a David por un momento, ya los contextualicé un poquito, así que quiero que vean a David como la iglesia, como las iglesias. Vamos a hablar de la iglesia universal. Está David y dice la palabra que a él acuden allí en la cueva. David estaba escondido. Acuden sus hermanos y toda la casa de su padre. Todos se dieron cuenta que David estaba allí, lo persiguieron. David tenía una cualidad, y es que era líder. Y era líder por, ¿cómo lo llamamos? Por don. Y se juntaron con él no solamente sus hermanos y sus padres, sino que también fueron a él los afligidos, los endeudados, los pobres, los que tenían amargura en espíritu. Y dice la palabra en el verso 2 del capítulo 22 que David fue hecho jefe de ellos. Quiero que veamos a David como la iglesia.
Cuando hablaba de que la iglesia estaba siendo juzgada de forma muy severa, me refería a que el mundo está lanzando juicios, críticas, y no constructivas, sino destructivas contra nosotros. ¿De qué manera o qué críticas, qué tipo de críticas está lanzando? Se preguntará usted. Nos cuesta alcanzar almas, nos cuesta alcanzar jóvenes debido a que ellos no consideran que la iglesia está jugando un papel relevante en la sociedad. No estamos impactando lo suficiente porque nos hemos estancado. Y ahora sí, vuelvo al ejemplo, David como iglesia, y a la iglesia entran los afligidos, entran los endeudados, entran los que están en amargura de espíritu, entran los que son desventurados, entran los que están hambrientos, entran los que tienen problemas, y usted y yo sabemos que es así, pues pocas veces las personas buscan a Dios de forma voluntaria, de manera voluntaria, al menos no cuando todo está bien, sino que normalmente las personas nosotros solemos buscar el nombre de Dios, la presencia de Dios de forma fuerte cuando nos vemos en procesos críticos, en situaciones adversas que pasan pues por nuestras vidas. Esto no debería de ser así, pero lastimosamente, digo lastimosamente porque no debería de ser así, porque deberíamos de tener un corazón dado a Dios, pero desafortunadamente el príncipe de este mundo que gobierna este mundo ha logrado entenebrecer el entendimiento, enceguecer la juventud, enceguecer la sociedad. ¿Qué pasa? Nos hemos llenado de desventurados, nos hemos llenado como iglesias, como pueblo de Dios, nos hemos llenado de afligidos, nos hemos llenado de endeudados, nos hemos llenado de gente con amarguras, con tristeza, y no es malo, es muy bueno, porque Jesús dijo, yo he venido por el que está enfermo y no por el que, pues por el sano, es muy bueno, pero el problema de nosotros, por el cual recibimos juicio severo, y esto siempre lo digo y lo vuelvo a decir porque eh, el mundo no debería vernos así, y tú y yo deberíamos de enfrentar la vida como un desafío permanente. Deberías de levantarte y retarte en ese día y decir, hoy voy a ser mejor cristiano, hoy voy a decidir ser mejor hijo de Dios, hoy voy a decidir ser de mejor testimonio para esta sociedad que ha criticado tanto nuestro comportamiento, nuestros principios morales, porque ante el mundo parece que esto simplemente es ética y se ha abandonado el sentido, la esencia de Dios. Y esto no puede ser así. Y tú y yo somos llamados para defender, como lo decía hace un momento en la administración, tú y yo somos llamados para defender como embajadores del reino de Dios, su gloria, sus principios, esos que son morales, esos que deberían de marcar una diferencia entre nosotros y las personas que se encuentran allá afuera sin conocer de Cristo. ¿Qué pasa? No es malo, como decía, que que nuestras congregaciones se llenen de este tipo de jóvenes, jóvenes con vacíos, porque el principio de nosotros es salvar almas, es por el cual nosotros nos movemos y es ayudar al necesitado. El problema, chicos, el problema es que la iglesia como tal, nosotros como jóvenes, nos hemos estancado. Y hace 2 años llegó tal vez un joven, estoy hablando, simplemente me estoy inventando una historia. Hace 2 años llegó un joven a X congregación y llegó vacío. El problema es que han pasado 2 años y sigue con el mismo vacío. Llegó triste y ha pasado tiempo y sigue con la misma tristeza. Llegaron endeudados y ha pasado mucho tiempo y siguen con la misma deuda. No logran pasar procesos porque no hay, primero, un arrepentimiento genuino, y porque tal vez tú y yo, como conocedores de Dios, no hemos hecho bien la tarea. Y yo siempre en las enseñanzas que puedo dar, que Dios me da la oportunidad de dar, te digo, hoy nos enfrentamos a un desafío diferente, a un nuevo desafío. Y qué bueno sería que lo aceptaras y lo colocaras en práctica. Y en esta tarde quiero desafiarte a que tú y yo llevemos a los jóvenes, a la iglesia, a los necesitados, a una dimensión diferente. Saben que
nosotros, en nuestras manos, hay un poder mayor que en el de las personas anteriores. Dice la palabra que los tiempos son malos. Cada vez los tiempos son más malos. Y cada vez se necesita de gente con más valor, con más coraje, con más fuerza y, como no decirlo, con más poder. Más poder que las personas que de la generación pasada. Y no estoy desmeritando la labor que ellos hacen, que hacen nuestros pastores, pero tú y yo somos llamados a recibir una unción mayor. No en vano, Eliseo le pide una doble unción a Elías, porque sabía que iba a enfrentar tiempos más peligrosos. Entre más transcurre el tiempo sobre esta tierra, los tiempos son más difíciles, el pecado aumenta más y es más difícil luchar en contra de eso. Por eso se necesita una unción mayor. Y tú y yo somos llamados a recibirla, a recibir ese poder para enfrentar. Así que no podemos, chicos, no podemos permitir ese estancamiento primeramente en nuestras vidas. Tal vez, nuestro crecimiento es muy lento y nos estamos desacelerando de forma más rápida que el crecimiento que deberíamos de tener en el reino. Y cuando hablo del reino no me refiero a que alcances miles de almas, me refiero a ese que deberías de tener tú de forma individual con Cristo, con el Señor. ¿Saben qué me llama la atención de este pasaje? Que David aún no tenía claro lo que el Señor iba a hacer con él. Él lo especifica muy bien en el versículo 3. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él fue ungido y sabía que Dios lo había ungido para una tarea importante, para una labor muy, muy, muy importante en el pueblo de Israel. Tenía que primero restaurar eso que Saúl había dañado. Ese testimonio, Saúl se encargó de sembrar en el pueblo una semilla de un Dios que simplemente le importaba el triunfo, la guerra, el triunfo en las guerras, el derramamiento de sangre y la venganza. David tenía una tarea importante y era restablecer el principio de adoración en el pueblo de Dios. Obviamente tenía que librar guerras, tenía que vencer a sus enemigos para recuperar la honra que Saúl había perdido cuando dejó de honrar el nombre de Dios. Pero tenía una tarea aún más importante y era ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún no tenía claro para qué lo estaba llamando el Señor, pero aún así se rodeó de gente, recibió gente que más adelante preparó, que luchó a su lado, siguiendo el proceso de preparación que Dios llevaba juntamente con él, y lograron ellos convertirse en valientes, en gente de eminencia, en exitosos, si lo quieres ver así. Segunda de Samuel 23:8 nos habla de los valientes de David. Y es curioso ver que estos valientes de David fueron estos afligidos, fueron estos endeudados, fueron estos atribulados, fueron estos que se entristecían, que llegaron a él con amarguras, que llegaron a él con vacíos. Y durante el proceso, durante el recorrido, Dios, a través de ese líder que les entregó, que era David, logró llevarlos a otra dimensión. El problema está en esto, que no logramos trascender, chicos, que no logramos salir de nuestras luchas que hemos tenido por mucho tiempo. ¿Saben algo? La vida cristiana es como un examen, como una evaluación. Yo sé que aquí todos hemos pasado por una evaluación alguna vez, como un parcial, aquellos que están en las universidades. Si tú no lo pasas, tienes que repetirlo. Y si no lo vuelves a pasar, tienes que repetirlo. Y si pierdes el año por no pasarlo, pues tienes que volver a repetirlo. Y así es la vida con Dios. Nosotros repetimos procesos porque no los pasamos. Seguimos con la misma tribulación, seguimos con la misma aflicción, seguimos con el mismo vacío porque no lo hemos superado. Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para provocar una transformación genuina. Y esto es crítico, chicos, en la iglesia, y esto es crítico en la vida de un cristiano. Nosotros somos desafiados a tener un poder mayor para vencer el enemigo, para enfrentar esa sociedad. ¿Sabes qué nos dice la sociedad? Esos jóvenes de allá están peores que nosotros. ¿Sabe que es curioso ver que la gente de eminencia, la gente exitosa, la gente que triunfa, no va a las iglesias, cree que no necesita de Dios? Porque tú y yo nos hemos encargado de sembrar ese mal testimonio. ¿De qué forma, de le preguntarás tú? Muy sencillo, chicos, porque en la iglesia
Los jóvenes de la iglesia somos perezosos, los jóvenes de la iglesia no estudiamos, los jóvenes de la iglesia no nos proyectamos, los jóvenes de la iglesia no tenemos visión. Y tal vez algunos dirán, no, yo sí la tengo, de Eugeli. Le estoy hablando a aquel que día a día se levanta y ni siquiera sabe qué hacer con su vida, y aquel que se ha proyectado, que lo siga haciendo, pero que lo haga bajo la voluntad de Dios. Es la única manera en que tenemos el respaldo, es la única manera en que podemos impactar otras vidas. No puedes pensar de forma humanística, nosotros no podemos guiarnos por el raciocinio, tenemos que pensar más allá. Y pensar más allá es pensar con la mente de Cristo, no razonar las órdenes, sino seguirlas, las que Dios nos entrega, aún en nuestras proyecciones. Si te estás proyectando y si no lo estás haciendo, te invito para que lo hagas. Necesitas desafiar, o sea, es imposible que un presidente se convierta a, a los pies de Cristo si no hay otro de eminencia que logre impactar su vida. O sea, es difícil, chicos. Y yo dije esto en una reunión y hoy lo quiero repetir delante de más personas. Se utilizan profetas, las piedras hablan cuando no hay profetas. Pero tú y yo somos llamados a hablar. En este momento no es tiempo de que las piedras hablen, es tiempo de que tú y yo hablemos, es tiempo de que tú y yo evangelicemos, es tiempo de que tú y yo impactemos vidas. El mundo nos está viendo como sí, llamémoslo así, como una cultura aparte, ociosa, perezosa, que solamente cree que con orar se recibe todo. No, tú eres llamado a trabajar. Mira, yo lo dije en la enseñanza pasada, el sábado, no anterior, sino el antepasado, hace 15 días. Cómo el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, pero tiene que conquistar. Cómo Dios abre el camino en medio del mar, pero el pueblo tuvo que pasarlo, tuvo que caminar, tuvo que transitarlo. Y así es nuestra vida cristiana. No podemos creer que del cielo cae todo. No podemos creer que la oración sin hechos, sin acción. Es más, tenemos un concepto errado de oración. Creemos que orar es simplemente pedir al Padre y se recibe de forma automática. Esto no funciona así, chicos. La oración, el concepto de oración verdadero es aquel que se pide accionando. Por eso es la palabra, si quieres podemos dividirla en sílabas, ora, acción, que es orar y accionar. Es necesario movernos. Y es necesario que el mundo nos vea moviéndonos, es necesario que el mundo nos vea avanzando, es necesario que el mundo vea que ese que llegó pobre, pues es rico en Cristo Jesús y es rico en todas las áreas. No puede ver el mismo cristiano de siempre empeorando, decayendo. No, necesitamos crecer, necesitamos un crecimiento integral. Integral me refiero a todas las áreas, pero no. La iglesia, los eminentes creen que si van a la iglesia se van a volver pobres. ¿Por qué? Porque la iglesia durante años ha sembrado ese mal testimonio, ese mal concepto de que los cristianos somos pobres, de que los cristianos vamos a vivir solamente de sobrados, vamos a mendigar amor a un Padre que cuando quiera lo da. Esto no es así, chicos. Dios quiere bendecirnos en todo tiempo y en cantidades muy grandes, en otra dimensión. El problema es que nosotros no estamos primeramente preparados para ese crecimiento. ¿Por qué? Porque porque no estamos, el espíritu no está dominando nuestra voluntad, sino que la carne la está sometiendo. Y le está sometiendo a a depresiones, a aflicciones, la está sometiendo a pruebas que ni siquiera hemos sido capaces de superar. Tú y yo. Y si tienes allí una persona al lado, puedes decirle, háblale, refiérete a él y dile, tú y yo somos llamados a poseer un poder mayor para este tiempo porque lo necesita, porque la sociedad necesita un impacto mayor que tú y yo necesitamos darle, chicos. Esos valientes de David, como lo decía, se encuentran en 2 de Samuel 23, 8, y quiero que me acompañen al Salmo 21. Al Salmo 23, perdón, al Salmo 23. Y me gusta tocar este tipo de palabras porque siembran en mí desafíos, me retan a no quedarme estancado.
El peor error que puede cometer un cristiano, chicos, es creer que la gloria que posee en este momento le va a ser suficiente para el resto de su vida. Allí estamos entrando en una crisis espiritual tremenda y no te imaginas cuánto daño te puede causar esto. La vida cristiana es como una escalera. Tú tienes que avanzar escalón por escalón. El día en que creas que has llegado muy alto, ese día te estancarás. No seguirás subiendo más escalones y no seguirás creciendo hasta llegar a la estatura. Por eso no en vano dijo Pablo que era necesario llegar a la estatura de la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús, queriendo decir, tienes que subir escalón por escalón, escalón tras escalón, día a día crecer. Tienes que dejar de ser un afligido y convertirte en un valiente. Tienes que dejar de ser un pobre y convertirte en un rico, en espíritu, en todas las áreas de tu vida, en tu alma, en tu economía. Tienes que dejar de ser un amargado y trascender a ser un feliz, un dichoso, un bienaventurado. Tienes que dejar de ser un pobre y convertirte en un valiente, un cobarde y convertirte en un valiente. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, en vano lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos llamados a ser valientes. Y sí, reconocemos que nos falta mucho, yo me incluyo entre ese grupo de mal testimonio que ha dado ante esta sociedad que nos ha juzgado tan severamente y que lo ha hecho con razones, chicos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la labor y la tarea como se debiera hacer. Dice el Salmo 23 en el verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. A la iglesia, como lo decía, llega gente cansada, llega gente fatigada, llegan jóvenes necesitados de Dios, llegan jóvenes pidiendo auxilio a gritos. Dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. En pocas palabras, este pasaje nos está enseñando que hay descanso en Jesucristo, que hay descanso en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasan años? Transcurre tiempo y nosotros seguimos cansados. Es más, transcurre el tiempo y cada vez nos da más pereza ir a la iglesia. Transcurre el tiempo y en vez de encontrar descanso en la presencia de Dios, nos encontramos fastidio, nos da más fastidio ir a la iglesia, nos da pereza, nos da letargo, nos da estupor, tener que pararnos, orar, en fin, no encontramos el descanso que este pasaje nos está enseñando, no encontramos esos pastos delicados. Confortará mi alma. ¿Cuántas almas no necesitan ser confortadas? Y tú y yo somos el canal y tú y yo somos el medio, pero a veces ni siquiera nuestras almas logran ser confortadas por la palabra del Señor. Esto es complicado y aún es más difícil transmitirlo para que las demás personas, las otras almas, encuentren descanso en la presencia del Señor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuántos caminos necesitan ser rectificados? Y tú y yo seguimos siendo el canal. Y tú y yo seguimos siendo la vía. Y tú y yo seguimos siendo el instrumento que Dios necesita y que quiere instruir, que quiere capacitar para corregir esas sendas torcidas por las que van muchos jóvenes, muchas personas necesitadas, aún tu propia vida. Pero ¿cuál es el problema? El verso 1 dice, me devuelvo al verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Realmente Jesucristo está tomando el lugar de relevancia, de importancia en tu vida para que provoque el descanso, para que provoque el reposo, para que provoque el descanso para tu alma, para que enderezca la senda que está torcida. Tal vez nosotros no nos hemos tomado el tiempo, chicos, de permitirle a Jesucristo que nos pastoree. Y sí tenemos nuestros pastores, el pastor Iván, la pastora Doris, y los bendecimos porque han hecho una tarea, para mí, en mi vida la han hecho muy bien. Y aunque he sido a veces rebelde porque no he aceptado muchas instrucciones, pues Dios me ha ido formando y han sido ellos la vía, el canal. ¿Para qué? Para formarme, para que me ayude, para ayudar a mi crecimiento. Pero está siendo Dios allí en tu intimidad, el pastor que tú necesitas para encontrar descanso, para encontrar alivio a tu alma y aún
para que de una vez tengas esa paz, ese descanso, lo logres transmitir, para que aquel afligido que llegó, para que aquel endeudado que llegó salga de esa deuda y se convierta en una eminencia en el reino de los cielos. Y cuando digo está siendo Jehová tu pastor, está siendo Jesucristo tu pastor, es porque nosotros queremos darle la caracterización a Jesucristo según nuestra conveniencia y según nuestros gustos. En pocas palabras, tú y yo decidimos la formación que Jesucristo nos da, cuando esto no debiera ser así. En otras palabras, tú le dices a Jesús en qué áreas quiere que te forme y en qué no. A veces somos tan atrevidos de decirle a Dios, no te metas en esto, no te metas en esto. Y pues yo lo digo, es bastante atrevido de nuestra parte. Si tú lo has hecho, deberías de pedir perdón. Dios, el pastor no le pregunta a sus ovejas qué quieren hacer. El pastor simplemente las forma bajo su criterio. Y tenemos un punto de referencia muy alto, es nuestro Señor Jesucristo, una vara de medida muy excelente como para que tú y yo le sugeramos en qué áreas Él debería formarnos. Y la iglesia está cayendo y la juventud está decayendo, está en una desaceleración espiritual tremenda por causa de que nosotros le damos órdenes al Señor y decidimos en qué áreas Él nos forma y en qué áreas no nos forma, en qué áreas Él se puede meter en nuestra vida y en qué área no se mete en nuestra vida porque no me gusta y punto. Y no nos damos cuenta de que afuera está siendo afectado. De que afuera está siendo afectada la sociedad, esa sociedad que tiene los ojos puestos en nosotros, esa sociedad que tal vez quiere un cambio en sus vidas, pero que nosotros como jóvenes, que nosotros como cristianos no hemos sido el canal, la vía, la imagen, la proyección que Jesucristo quiere que seamos. Y una vez más les digo, jóvenes, un desafío más, un reto más para esta tarde. Y ¿estás dispuesto a recibir el poder, la unción mayor que Jesucristo quiere darte? Y esto implica someterte bajo su formación. Y esto implica no sugerirle, basta ya de sugerirle a Dios. Esto es un atrevimiento, es una falta de respeto contra Dios, chicos. Y nosotros solemos hacerlo, al menos yo lo hacía. No sé cuántos se identifiquen, cuántos son sinceros y se logren identificar conmigo. Basta ya de esto, chicos. Necesitamos dejar que Dios, en su libertad, en su perfección, moldee en nosotros ese carácter de cristianos genuinos, verdaderos, fieles y sobre todo, chicos, valiente, ese que se enfrenta a cualquier desafío que Dios pone. Somos llamados a recibir una unción mayor, una capacitación más fuerte por el Espíritu Santo por cuanto los tiempos son más fuertes y necesitamos recibirla. O sea, no es si queremos, se convierte en una necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, en una necesidad de llevar el Evangelio a otras dimensiones. O sea, no podemos, chicos, permitir que el Evangelio se desacelere. O sea, nuestra generación pasada no va a cargar por siempre con esta misión, con esta comisión. Pasarán el tiempo de ellos, los años, Dios los levantará en su debido momento y tú y yo estaremos al frente de un nuevo desafío, de ese mismo evangelio pero con un desafío mayor, de ese mismo evangelio pero con una proyección más grande, de ese mismo evangelio pero con poder mayor. El problema es que no estamos preparados para ello, no estamos preparados para asumirlo. ¿Y por qué? Porque sencillamente no se nos da, porque sencillamente no queremos, porque sencillamente Jehová está siendo el pastor que nosotros hemos querido que sea y no el que él pues ha determinado ser como pastor que es en su naturaleza divina. O sea, no le hemos dado ese acceso al Padre. Nuevamente repito, chicos, necesitamos impactar la sociedad, necesitamos bajarle a esas críticas que nos están destruyendo, que están destruyendo nuestra imagen, que están destruyendo la presencia de Dios, y necesitas levantarte y defender la gloria de Dios. Allí afuera, con tu amigo, con tu vecino, con tus hermanos, con tus familiares,
en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, donde quiera que estés. Necesitamos convertirnos en puntas de lanza de Dios, en aljabas, en flechas en la aljaba de Dios, para que Dios cuando lance a través de nosotros una palabra logre impactar y producir cambios. Basta ya de llevar palabras vacías, basta ya de llevar palabras bajo nuestro criterio, criterios que son poco sólidos, chicos. Lo único que tiene validez y lo único que produce cambio es el poder que tiene la palabra de Dios, no la nuestra. Y hemos estado viviendo por mucho tiempo de conocimiento superficial y no hemos permitido que la sabiduría vertical nos ayude. Nos hemos llenado de sabiduría horizontal y le llamo sabiduría horizontal aquella que viene del mundo, chicos. Pero la vertical ha sido muy escasa en nuestras vidas. Y es tiempo de que esta sabiduría nos inunde. Es tiempo de que la sabiduría vertical sea prioridad más que la horizontal. Pablo lo dijo de esta forma: es mucho más provechoso ejercitar el espíritu que el cuerpo. Y yo digo, es mucho más provechoso llenarnos de la sabiduría divina que la de este mundo. Basta ya de querer cambiar el mundo bajo nuestros conceptos, utilizando nuestra intelectualidad, creyéndonos superiores en la iglesia, porque además de conocer unos cuantos versículos bíblicos, tal vez conocemos de cómo se mueve nuestra cultura, de cómo se mueven los jóvenes, de cuál es la dinámica tal vez de la economía, tal vez cómo es la dinámica de las enfermedades, de la tecnología. Basta ya de meterle nuestro toque al Evangelio y dejemos más bien que sea la presencia de Dios viva a través de nosotros. Lo digo una vez más, dejémonos ser ese canal, dejemos que Dios fluya a través de nosotros y así producir cambios genuinos, cambios verdaderos, cambios que realmente produzcan cambios en nuestra sociedad. Y ya para ir terminando, quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Salomón, hijo del rey David, del que estábamos hablando, que recibió a estos afligidos y que los llevó a un nivel superior, tarea que tú y yo también tenemos con aquellos que necesitan de Dios y que llegan a nuestras iglesias. Ahora, este joven, era un joven en ese tiempo que logró experimentar, pasó por, usted no se imagina, dice la palabra de Dios que él experimentó todos los caprichos, todas las vanidades y estuvo con la cantidad de mujeres que usted no se imagina, que obviamente para nada esto es ejemplo para nosotros, pero experimentó todo en cuestiones de vanidades y concluyó al final de su libro, del libro que escribe en el verso 3, el fin de todo el discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Punto. Este es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Aquí hay algo en lo que estamos fallando y es que los jóvenes nos cuesta respetar el nombre de Dios. No hablamos de ese temor de tenerle miedo, de no me acerco a Dios porque es tan santo que tal vez me destruye su santidad. Y tal vez sea así, chicos, pero Dios es tan amoroso y su misericordia es tan grande que nos da el puente que es Jesucristo para acceder al Padre, para que tal y como somos podamos acceder a Él con nuestras fallas, con nuestras dificultades, con nuestros pecados. Pero nos ha costado ese temor a Dios, ese respeto a Dios. Nos ha costado someternos bajo su voluntad y cuanto más guardar sus mandamientos. Aquellos que no fueron abolidos, chicos, les recuerdo, los mandamientos no fueron abolidos por medio del sacrificio en la cruz. Es más, nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: yo no he venido para abrogar los mandamientos, sino para enseñarles cómo se cumplen.
Es más, el estándar que Dios trazó para estos tiempos cuando vino sobre la faz de la tierra eran mucho más altos. Porque dijo, ahora no solamente fornica la persona que tenga relaciones sexuales con aquella fuera del matrimonio, sino que aquel que solamente piense en su mente ya fornicó en su corazón, adulteró en su corazón. No solamente es asesino aquel que le quita la vida a una persona de forma física, sino aquel que le llama tonto. En otras palabras, quiso decir aquel que traza una ofensa, aquel que marca una ofensa en el corazón, en la mente de su hermano, este ya es homicida. Es mucho mayor, son mucho más altos los estándares, la exigencia es mucho mayor, la vara de medida que trazó Jesucristo cuando dijo, les voy a enseñar cómo es que se cumple la ley, era mucho más alta, chicos, que la que estaba llevando la ley. Y nosotros, en vez de aceptar y asumir el reto que nos trazó Jesucristo, lo que hacemos es intensificar el pecado, abusar de la gracia. Y cuando digo abusar de la gracia es porque le damos más vida al pecado, porque como donde hubo pecado sobreabunda la gracia, entonces le damos más vida al pecado, porque como va a sobreabundar la gracia, y esto no debiera ser así, chicos. Necesitamos aprender a guardar los mandamientos, aquellos que no pasan el parámetro, aquellos que no pasan el límite, aquellos que realmente hacen valorar el nombre de Dios. Una vez más, porque el fin del todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuidemos nuestra conducta, cuidemos cómo estamos caminando, cuidemos qué imagen estamos reflejando ante el mundo, qué imagen está reflejando ante la sociedad. Y es tiempo de impactar la sociedad para bien. Y es tiempo de impactar el mundo para bien. Y es tiempo, chicos, de llevar a un crecimiento la iglesia. Me causaba curiosidad, y esto lo aprendí de los pastores. Una vez ellos me decían, Deuyeli, es que los pastores no son los que se reproducen. La tarea es de las ovejas. Son las ovejas las que hacen más ovejitas. Si me están entendiendo, espero que me estén entendiendo la comparación que estoy haciendo, bueno, el ejemplo que les estoy dando. Tú y yo somos llamados a reproducirnos. Los pastores simplemente son unos guías, pero tú y yo somos los que le damos el crecimiento a la iglesia. Tú y yo somos los que ensanchamos la iglesia. No sé si me estás entendiendo. Y esto es una responsabilidad grande que solo podemos hacer cuando guardamos, tememos el nombre de Dios, chicos. Y hablo de ese crecimiento en todas las áreas, en el área económica, en el área espiritual, en el área familiar, en el área emocional, en el área sentimental, en el área profesional. La iglesia necesita llenarse de gente de eminencia, de jóvenes de eminencia, exitosos, primeramente en el reino de los cielos, pero también en esa sociedad, para que sepan que ha sido gracias a Dios, a su amor, a su misericordia, que también podemos impactar ese mundo, que también podemos conquistar allá afuera, que las riquezas no solamente son para el malo, que las riquezas no solamente son para el perverso, que el poder no es solamente para aquellos desmorales, aquellos que practican una doble moral, sin ética, sin juicio, sino que los puestos también son hechos para los hijos de Dios, sino que también los altos cargos son hechos para los hijos de Dios, la gerencia es hecha para los hijos de Dios, y cuando estemos allá podamos impactar con nuestro testimonio. Y cuando estemos allá en lo alto podamos decir, esto es gracias a Dios, porque sí, porque del pueblo de Dios también sale gente preparada. Se puede, chicos, y tú y yo somos llamados a esto. No siendo más, le pido para que se una conmigo una oración. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, vamos a orar para que el Señor eh, nos dé lo que nos hace falta. Y algo, chicos, para que le demos la libertad a Dios. No limitemos más el mover de Dios en nosotros. Esto es un error que debemos de ya solucionar. Así que le pido que se una conmigo a esta oración. Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. En esta tarde te damos gracias por tu palabra. En esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú hablas conforme a la necesidad que cada uno tiene, Señor. Gracias, Padre, porque me exhortaste a través de esta palabra, porque me desafiaste a través de esta palabra a mí, Señor, personalmente. Y, Señor, quiero enfrentar, Señor, estos desafíos que tú me impones, Señor,
que tú demandas de mí como cristiano, como hijo tuyo. Te pido perdón primeramente, Señor, por mi mala conducta, por mi mal comportamiento. Te pido perdón, Señor, si tal vez no te he permitido, Señor, tener el libre acceso a mi corazón, el libre acceso a mi mente. Y tal vez ha sido así muchas veces, Señor, y hoy me humillo delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que sí, Padre, que me falta mucho, que me falta darte la talla, que me falta, Señor, Padre, amarte más, conocerte más, vivir más en intimidad contigo, pero hoy vengo delante de ti para que me ayudes. Como lo dijo uno de tus apóstoles, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más iré, Señor, si solamente en ti encuentro paz, encuentro descanso, encuentro refrigerio, Señor? Ayúdame, Señor Padre, a darte la libertad, la entrega total de mi vida, de mis emociones, de mis acciones, de mis proyectos, de cada área de mi vida, el área emocional, sentimental, espiritual, familiar, económica, profesional, Señor. Ayúdame a abrirme todo a ti, Señor. Permite, Señor, que tu presencia fluya sobre mi mente, mi corazón, mi forma, mi actuar de forma libre, Señor, que yo no te limite con mis acciones, que yo no te limite con mis gustos, que yo no te limite con mis vanidades, con mis caprichos, Señor, sino que tú puedas, Padre, producir cambios en mí genuinos, cambios que necesito realmente y que Tal vez mi falta de libertad, de tu presencia en mí, Señor, han limitado ese mover, han limitado esa transformación, han limitado ese cambio, Señor. Y ayúdanos, Señor, como jóvenes, Padre, a impactar esta sociedad que nos ha criticado, que nos ha juzgado de forma prejuiciosa, de forma prematura, tan fuerte, Señor. Tal vez, Señor, tildándonos de cobardes, tal vez tildándonos de perezosos, tal vez tildándonos de pobretones, tal vez tildándonos de fanáticos, de religiosos, Señor, Padre, de necesitados, de afligidos, de amargados, Señor. Ayúdanos, Señor, a impactar por medio de tu palabra, Señor, por medio del Evangelio y con esa doble unción, Señor, que hoy nos disponemos para recibir durante toda nuestra vida, Señor, que nos tenga durante todo el proceso sobre esta vida que llevamos, Señor, como peregrinos, podamos recibir. Ayúdanos a recibir esa unción, esa doble unción, Señor, de parte de nuestros líderes, cada vez que ellos la imparten, Padre. Ayúdanos a aprovechar los tiempos, ayúdanos Señor, a rendirnos delante de ti cada vez que podamos hacerlo, Señor. Hoy tenemos el libre acceso al Padre, hoy podemos confesar, declarar, gritar por las calles, Señor, a esta sociedad, si así quisiéramos, que Jesucristo es el Señor. Tal vez llegarán momentos en que no se pueden hacer. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos y a crecer en el Espíritu. En el nombre de Jesús oramos al Padre, creyendo que tú escuchas nuestra oración. Amén y amén. Bueno, chicos, esto ha sido todo por esta tarde. Que Dios les bendiga de forma sobrenatural. Vamos a levantar nuestras manos y a recibir la bendición de Dios. Reciban la bendición del Padre, recibamos la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones sentimentales, las bendiciones materiales, las bendiciones emocionales, las bendiciones físicas, las bendiciones que provienen del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hasta una próxima, chicos.